Bueno, un poco más tarde que de costumbre, pero aquí estamos firmes para escuchar, para discutir, para ponernos de acuerdo, para escucharnos mutuamente. Estoy mateando que tiene tantos jóvenes interesados. Así que bueno, cuando ustedes quieran, comenzamos con las preguntas y estoy a disposición de ustedes. Bueno, buenas tardes. Ante todo agradecerte, Eve. Para mí es un orgullo y son esas pequeñas cosas que en la vida nunca te vas a olvidar eh, de poder estar en una charla virtual con vos. Son cosas que en la vida van a quedar. Así que desde ya muy agradecido también a la Organización de Madres. Y bueno, comentarte también que estoy estudiando en el IUMA, ¿eh? Así que muy contento, es una nueva experiencia para mí. Y bueno, de todo también lo que pude aprender en estas cursadas, me queda por hacerte la primera pregunta, que tiene que ver con, más va relacionado con la marcha de la resistencia de 1981, ¿no? En cuanto a esa palabra de resistencia, que es explosiva. ¿Cómo te acordás de lo que sucedió? ¿Cómo se fue construyendo también esa palabra, ¿no? Entendiendo que los derechos humanos son posteriores en el sentido de una amplitud, ¿no? De derechos a la vivienda, a la salud, sino que en 1981 se posicionaban de otra manera. Porque yo creo que el derecho a la vida tiene unas cuantas cosas, que no solamente es el famoso derecho humano de que no te maten, de que no te torturen, sino que es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación. Son muchos derechos los que tenemos y que tenemos que defender y cuidar y tratar de llevarlos adelante. Por eso las madres queremos que en todas las carreras que se desarrollen en nuestra universidad tengan un gran trabajo en territorio, para que todos los compañeros que estudian conozcan bien qué es lo que pasa en cada lugar, para que los compañeros nuestros y las compañeras nuestras que están en malas condiciones, que no trabajan, no pierdan el sentido de cuál es el sentido de su vida. No nada más que un plato de sopa y una bolsa de comida por semana, sino que el sentido de la vida de cada persona tiene muchos derechos a vivir dignamente, sobre todo cuando uno vive dignamente, ya tiene trabajo, vivienda, salud, descanso, diversión, educación, formación, la salud que esté asegurada. Son muchas cosas las que tenemos derecho que no las podemos perder, las tenemos que seguir reclamando. 1981. La primera marcha porque como no nos veía nadie y nadie quería hacerse cargo de que las madres estábamos, decidimos quedarnos toda la noche en la plaza. Éramos 70 madres. En un momento dado apagaron la luz, no vino ningún organismo, nadie, nosotras solas. Apagaron la luz y rodearon la plaza con 300 policías. Las madres seguimos marchando como si nada pasara. En una de esas se arrimó un hombre joven que estaba en la plaza sentado en un banco y que era un periodista francés, Jean-Pierre Bousquet. Se arrimó a una de nosotras y nos dijo: miren, madres, si ustedes soportan toda la noche solas, a oscuras, en esta plaza, resistiéndole a 300 policías, van a ganar la batalla. No sé cuántos años van a tardar, pero van a ganar la batalla. Y así fue. Pasamos toda la noche solas. Al otro día, a las 3:30, vinieron algunas organizaciones a saludar lo que habíamos hecho las madres, que había sido muy importante. Y el periodista sacó una muy buena nota y él estaba haciendo ya el primer libro de las madres, que se llamó Las Locas de Plaza de Mayo. Así que para nosotros estábamos orgullosos de haber hecho lo que hicimos, y de ahí entramos en un ayuno hasta cerca del 24 de diciembre para completar esa
esa acción, que era muy fuerte políticamente, de marchar 24 horas en la oscuridad, solas, y después ayunar para seguir pidiendo por nuestras hijas y por nuestros hijos. Queremos nuestros hijos que digan dónde están, que era la forma de resistir, ¿no? Y reclamarlos. Hola, buenas tardes, Nicolás. Es un placer y un poder participar de estas instancias con una referenta como vos, un faro para nosotras. Te hablamos desde Villa Mercedes, San Luis. Para nosotras es muy conmovedor poder conversar con sos la que nos inspira constantemente a todo lo que tenga que ser cambiado. Y en ese sentido, nos queríamos saber, comienzan, digamos, las madres a organizar. Madres, todo lo hicimos a impulso, ¿no? No nos quedamos ni un solo día sentadas en la casa pensando qué íbamos a hacer. Algunas salimos antes a la calle cuando llevaron los hijos, y después de ir a muchos lugares solas o juntas con otras madres sin saber qué hacer, estando en la iglesia Estela Maris de la Marina con un grupo de compañeras, que ahí siempre nos daban datos, sabían todo, los curas, lo que pasaba. Entonces, pero claro, siempre nos revisaban, nos hacían dejar la cartera, como si fuera el ejército o la marina, que era realmente la iglesia de la Marina. Y ese día que fuimos, el sacerdote que estaba ahí, el obispo, digo, bueno, antes de darles datos ni nada, que se saquen los zapatos, que quiero revisar los zapatos. Y entonces Azucena, que ya estaba ahí, Azucena Villaflor, dijo, no, basta, acá no vengamos más, ¿cómo nos vamos a sacar los zapatos? ¿Qué se creen que somos? Lo mandamos al diablo, vamos a la plaza, terminemos con esto. Y bueno, ahí rompimos con el obispo ese y nos citó Azucena a la plaza a hacerle una carta a Videla pidiéndole por nuestras hijas y por nuestros hijos. El primer día fuimos, eso lo sabe mucha gente, pero te lo voy a contar, fuimos un sábado, estaba María del Antocolet, Azucena y otro pequeño grupo de madres, pero ellas dos tenían la carta, la habían replicado, la estaban leyendo, fuimos unas poquitas madres, 14, 15, no sabemos cuántas éramos, y ellas nos daban datos. Azucena, una mujer muy fuerte, ya la conocíamos de antes, María Adela la conocimos ahí, y bueno, cuando nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, ahora tenemos que venir la semana que viene, y una madre dijo, mira, hoy es sábado, no nos vio nadie, vengamos el viernes. A la otra semana fuimos el viernes a las 3 de la tarde, para que nos vieran los que salían de los bancos, aunque sea, ¿no? Solo queríamos hacernos visibles. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros decidimos que, bueno, que íbamos a ir todas las semanas, una madre dijo, che, pero los viernes no vengamos, que día de brujas, vengamos los jueves. Y así empezamos a ir los jueves, a juntar otras madres, a verlas en diferentes lugares, a buscar si salían habeas corpus en los diarios, ir a la casa de esa persona para convocarla a la plaza. Éramos una organización desorganizada porque nadie sabía nada de organización. Cada una tenía listitas a dónde había que escribir, a quién había que hacer, cada uno hacía lo que podía. Cuando empezamos a hacer un grupo importante, cuando éramos 60 o 70, todas reunidas ahí hablando, pasándonos datos y qué sé yo, ya habíamos hecho unas cuantas cosas separadamente, vino la policía, nos pegó con los palos y dijo, caminen, acá hay estado de sitio, esto es una reunión política, tienen que caminar. Y nos hizo caminar. En ese momento nosotros nos reuníamos siempre frente a la Casa de Gobierno, al Monumento a Belgrano. Así que empezamos a caminar por primera vez ahí, no alrededor de la pirámide. Las primeras veces tenemos las fotos que caminábamos ahí. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos fuimos organizando. Cada una proponía algo nuevo, las reuniones eran difíciles, ninguna quería poner su casa. En Buenos Aires la primera que puso la casa fue Juanita.
la compañeraza Juanita siempre, María Adela también puso su casa, en La Plata la ponía yo y Aide Ramírez Abella, y en diferentes lugares había reuniones para ver qué hacíamos. La cosa era no ser mujeres de escritorio como ya pasaba con otras organizaciones. Nosotros queríamos que nos vieran, porque si nos veían, iban a hablar de nosotras, de alguna manera iban a tener que hablar. Así que todo ese año 79, hasta que llegó la caminata Luján, que se hace todos los años, y nosotros decidimos ir, y para identificarnos decidimos ponernos algo en la cabeza, un pañuelo, que podía ser rojo o azul, y una dijo, noche, no se ve de noche, blanco, porque había que caminar de noche. Y como todas teníamos un pañal, todas dijeron, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos en la cabeza, y nos pusimos un pañal. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que todo el mundo hablaba de esas mujeres de pañuelo blanco que pedían por los desaparecidos. Así que habíamos aparecido con fuerza por primera vez, que se hablara de nosotras. Sí, Eve, te quería preguntar ahora porque dándonos la posibilidad de hacer una retrospectiva, ¿no? Desde que llegó Néstor Kirchner en el año 2003, lo que se trabajó en cuanto a memoria, verdad, justicia, hasta llegar a complementar ese concepto con alegría, el trabajo de la militancia con la conciencia de los derechos humanos, poder ver a los genocidas en cárceles comunes. Entonces, bueno, también quiero saber tu opinión, ya que analizo y recuerdo lo que pasó con Alfonsín y Amadeo, ¿no? En esos 6 años, donde él decía que después de 6 años no son desaparecidos, ¿no? Del primer año, del 77, nosotros tratamos de, en todo el año, preparar una solicitada. Preparamos una solicitada, juntando dinero en un lado y en otro como podíamos, y la noche antes, en una misa que había en Santa Cruz, para juntar dinero para las madres, se provocó un secuestro, secuestraron a 2 monjas francesas que nos acompañaban y a Esther Balestrino de Cariaga. Claro, nos juntamos con Azucena de que, digo, no hagamos la solicitada, no, hay que hacerla igual, es por eso, ya las van a soltar. La noche antes hicimos la solicitada con mucha... Y al otro día, cuando Azucena fue a buscar el diario, la secuestran a Azucena en la esquina de la casa. Nosotros pensábamos que las madres iban a aparecer, pero no aparecieron, y enseguida la embajada de Estados Unidos dijo que ya teníamos nuestras primeras mártires, o sea que sabían que las habían matado. La Marina las torturó, las violó y las tiró vivas al río. A las 3 mejores madres que teníamos, así que tuvimos que volver a empezar. Todo el 78 y 79 fueron dos años muy, muy trágicos, porque tuvimos que volver a empezar casa por casa, madre por madre. Fue mucho antes del 80 en la marcha de la resistencia, pues salteamos, yo les cuento cómo fue todo, ¿no? Y fue muy difícil volver a recolectar y a juntar las madres, todas tenían miedo, nos van a matar a todas. Sí, digo, pero no podemos abandonar, ahora tenemos las madres y los hijos. Así que volvimos a empezar, casa por casa, madre por madre. No teníamos dónde reunirnos, cada vez era más difícil. Se empezaron a formar los grupos de solidaridad en toda Europa, Australia y Canadá, que eso nos ayudó un montón. Bien, y con respecto a la política de Alfonsín, ¿no? Porque la verdad que esa idea con Amadeo... El tema es que había muchas ilusiones con Alfonsín, pero las madres ya teníamos claro que Alfonsín había hecho junto con Amadeo un documento que decía que todo aquel desaparecido o desaparecida que no había sido visto durante 6 años estaba muerto. Ya nosotros con eso ya nos dimos cuenta que Alfonsín no venía para ayudarnos, venía para ir aplacando todo y perdonar a los asesinos. Así que no estábamos ilusionadas con él. Pero igual lo fuimos a ver para pedirle y la verdad que no pasó nada, al contrario, Alfonsín hizo obediencia de vida y punto final. Nos citó a las madres para conversar con nosotros y cuando fuimos no estaba, tomamos la casa de gobierno, todas las madres del país.
En fin, la pasamos mal. Alfonsín pintó nuestras casas poniéndonos madres terroristas. La pasamos muy duro con Alfonsín también, ¿no? No es que cuando vino Alfonsín se pasaron las cosas, no. Fuimos muy reprimidas en la plaza también. Venían, decían, bueno, basta, se terminó, no hagan más plaza, ya Alfonsín va a arreglar todo. Decían, no, nosotros vamos a seguir hasta que sepamos qué pasó con nuestras hijas y nuestros hijos. En ese sentido, lo que te quería preguntar, Eve, es cuál es el rol de las mujeres en la política y a su vez cómo comenzaste vos a tener ese interés por la política, de enfrentarte a los poderosos, de esto que vos siempre nos marcás, de que el enemigo sigue siendo el mismo, a pesar de los siglos y años, que es el capitalismo salvaje. Entonces eso es lo que te queríamos preguntar. Mira, yo siempre desde muy chica tuve interés por los que sufren, por dar una mano, por ayudar, por aportar. Y cuando me casé, al poco tiempo, cuando nació mi última hija, Alejandra, me hice voluntaria del Hospital de Niños, del lugar de infeccioso, que es un lugar que mucha gente no quiere ir, voluntarias para trabajar de verdad, no las damas de rosa. Así que siempre tenía, y cuando mis hijos empezaron a militar, empezaron a pedirme quedarse si podían venir compañeros, si podían venir a comer, a pedirme cosas para ayudar a otros, a enseñarme que no hay que dar lo que a uno le sobra, sino compartir lo que uno tiene, porque dar lo que a uno le sobra es beneficencia, y compartir lo que uno tiene que le cuesta dar es lo que debemos hacer, que tiene que ver con la solidaridad, que esa es la verdadera solidaridad. Y así fue aprendiendo a que si venía alguien a comer no había que agregar comida, sino compartir la poca que había o la mucha. Y mis hijos me fueron enseñando montones de cosas. Montones. Mi papá y mi mamá enseñaron el valor del trabajo, que con 2 manos, 1 cabeza y 2 pies no te vas a morir de hambre. Y ellos me enseñaron toda la parte más política de la solidaridad, cómo era, cómo había que hacerla, que era compartir todo. Ellos compartían todo. La cama, el teléfono, el dinero que ganaban. Su militancia me enseñó y me puso en el medio, en el foco de qué era la política, que era la dignidad, la solidaridad, la lealtad, el amor por el otro, que el otro tenga mucho más importancia que tu mismo cuerpo, que el otro soy yo, sea una realidad. Eso me lo enseñaron ellos. Sí, Eve. En palabras textuales de Dora Barrancos, sería ese trastocamiento de abandonar la casa para ir al ágora, ¿no? Entendiendo a esa plaza. Abandonar todo este trastocamiento, y lo indica en un modo en cuanto a la maternidad. Ese trastocamiento de abandonar la casa para ir al ágora, ¿no? En términos de Dora Barrancos. El sentido también amplio de la maternidad, maternar, lo que era el concepto para la época de una madre que salga de la casa y se ocupe del rol nada más ni nada menos que de lucha. Eso fue difícil, no todos los maridos estuvieron de acuerdo con que dejemos la casa todo el día. Muchos maridos les costó mucho resignarse a eso. Las madres, este amor maternal que lo tenemos concentrado, que es lo que nos hace seguir, porque ahora los amamos a ustedes como a nuestros hijos y no queremos que les pase nada y estamos para todo lo que nos necesiten. Creo que todo eso lo aprendimos, como te dije, en esa maravillosa historia de nuestras hijas y nuestros hijos, en haberse hecho revolucionarios y haber tenido una concepción de la vida tan diferente a la que teníamos nosotros, que era totalmente personal, individual. Me ocupo de mi casa, de mis hijos, de mis cosas, de mi comida, todo mí. Y ellos nos enseñaron todos nosotros. Eso un valor tiene impresionante para las madres. Por eso hoy
con toda la pandemia y todo este año y medio que estamos encerradas, las madres nos reinventamos. Yo convertí la cocina mi cocina en la casa de las madres, mi teléfono, mi computadora en la plaza, y todos los días hago y grabo y trabajo y hablo con los jóvenes, y todos los días nos reinventamos, porque la vida es eso, ¿no? Hay que moverse, hay que crecer, hay que hacer, y hay que tratar de que los otros también entiendan que por dónde pasa la política, ¿no? Que la política no es un puesto de trabajo, no es un puesto de diputado. La política es el amor a la vida de los otros y entregar mi vida para que los otros vivan mejor y estén mejor. Esa es la política. Y en base a esto que venís contando y ante esta situación de crisis que hay sistémica y a su vez todo lo que vino con la pandemia, ¿cómo crees que debemos construir un poder popular en esto que también hoy empieza a mediarnos la virtualidad? ¿Cómo comenzar a construir eso desde el territorio? Yo creo que los jóvenes tienen ideas siempre muy locas y me parece que tienen que poner en práctica todas las ideas que tengan. No pensar que qué aburrido que es estar encerrado, ¿no? Si estoy encerrado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a proponer? Y creo que pasa por ahí, por todos los días crear algo nuevo, inventar algo nuevo, dejar un poco el tema de la computación, de la computadora, de los teléfonos, que no nos tengan apresados, porque esto es una máquina de... El teléfono, estos teléfonos son una máquina de colonialismo, porque de que te levantas, ni bien los abrís ya te están vendiendo algo y la gente está atrapada por el teléfono. Y me parece que tenemos que dejar estar atrapada por la política. Leer muchos libros de política, que hay libros maravillosos para leer. No leerlos dentro del aparato porque esto es frío. Un libro es todo amor, por el que lo escribió, el que lo hizo. Lo podés subrayar, lo podés volver a leer, lo llevas a la cama, lo lees al sol. Interesarse por la vida de los animales, por las plantas, por la tierra, por lo que es tierra, todo lo que es nuestro, por los ríos. Si hay para hacer trabajo a montones. Lo que sobra es trabajo en este país. Ahora, trabajo remunerado es otra cosa. Estoy hablando de trabajo del amor a la patria, ¿no? Bueno, Eve, quería saber tu opinión con respecto a los proyectos de ley, principalmente también uno de Marcelo Kenning, que tienen que ver con el negacionismo, ¿no? A ver de qué manera se puede multar, ya que el aspecto pecuniario, ¿no? A la oligarquía es donde más les duele, y no tanto con una privación de la libertad, teniendo en cuenta los modelos que hay en Alemania, por ejemplo, y en otros países. Que acá lo que hace falta que los que gobiernan, diputados, senadores, presidentes y demás, tengan la fuerza suficiente y el coraje que hay que tener para plantarse a los yanquis, a los ricos, a los poderosos, a los vicentinos, a toda esa gente que son los que nos consumen todo. Si no nos plantamos ante ellos, si no hacemos como hicieron Néstor y Cristina y antes Perón y Evita, vamos a estar siempre encerrados entre las garras de ellos. Esto hace muchos años que pasa, no es nuevo, y sin embargo no lo hemos podido solucionar, al contrario, ha crecido, y ha crecido porque cuando lo conseguíamos, como pasó con Néstor y Cristina, 12 años de felicidad, nos quedamos tranquilos, creíamos que teníamos la vaca echada y de repente vino el macrismo, desarmó todo, tiró todo y nos endeudó para toda la vida. No hay que pagar la deuda esa porque no es una deuda nuestra. Es un favor que le pagaron los yanquis a Macri por haber ayudado a sacar a Evo del poder. Y esa deuda no debemos pagar. Para eso hay que tener fuerza, hay que tener garra, hay que tener valentía. Y eso es lo que le pedimos al presidente. El tema de los que se niegan a la cifra de los 30.000, por eso hablé de los proyectos de ley,
con respecto al negacionismo, ¿no? Los juicios y todas esas cosas hay muchas leyes en el país, pero no se cumplen. Entonces hay que hacer leyes y ver cómo se hace para que se cumplan. Porque si nos trabajamos como locas para una ley y después la ley no se cumple y los que vienen no la cumplen y no van presos, como está pasando con el macrismo, que a pesar de que hizo todo lo que hizo hasta ahora no pudimos poner preso a nadie, quiere decir que las leyes están mal hechas o no hay nada que las haga cumplir. Y si las leyes están mal hechas o si están bien hechas y no se aplican, es porque hay que cambiar la Suprema Corte y hay que cambiar todo el Poder Judicial. Hay que agregar más gente en el Poder Judicial. No que sean de nosotros, que sean jueces probos, que no sean ladrones, chorros, vendidos y que no les importe nada lo que pasa. Tenemos que cambiar todo. Si no cambiamos todo eso, estamos en el horno. Tenemos los medios en contra y los jueces y toda esa banda en contra. Por más que trabajemos, no vamos a salir, vamos a estar siempre en el pozo. Gracias, Eve. Sí, sí, No, sí. es usted. En base a lo que venís planteando, Eve, nosotros, el movimiento feminista, también estamos como muy fuerte exigiendo una reforma judicial transfeminista. En eso, ¿qué pensás vos? Hay que profundizar esos procesos y a su vez, o sea, ¿qué diferencia encontrás en los procesos de lucha cuando vos comenzaste a militar, a ponerle interés a la política? Mirá, nunca conocí de verdad lo que es la aplicación a fondo de la justicia. Siempre quedó ahí en la mitad, ¿no? Aunque se hicieron juicios, y muchos, en realidad todos los que fueron condenados y llevados a lugares del ejército, de la marina, donde los visita la familia, donde tienen televisión, donde no estuvieron presos, estuvieron guardados y se han muerto en el camino, así que en realidad lo que hay que cambiar muy de fondo todo, porque si nosotros no cambiamos de fondo todo el Poder Judicial, va a pasar siempre esto, ¿no? Que el dinero los va a comprar a los jueces, porque los jueces son unos vendidos, porque hay quien los compra, pero hay también quien se vende. Así que hay que terminar con eso y mandarlos presos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia tienen que ir todos presos, porque además de ser chorros, ladrones, vendidos, han metido presa a un montón de gente que no tenía nada que ver con nada. Las madres todavía somos las únicas procesadas del juicio, del robo famoso, de todo lo que las madres hicimos de las casas, de los barrios, que hicimos cantidades, por suerte hermosos, que están terminados. Somos las únicas condenadas en ese juicio, que para nosotros no tenemos ni un peso, ni para subsistir siquiera. Y todos los que robaron están sueltos. Bueno, con eso hay que terminar, porque si no, la injusticia se mata de risa, ¿no? Muchas gracias, Eve. No, gracias a ustedes. Gracias por estas palabras, por alentarnos constantemente, por ponernos la vara más allá. Juventud muy, pero muy orgullosa. Me siento como tranquila, sé que están haciendo cosas. Así que por eso los convoqué a Mateando, porque estoy muy orgullosa de ustedes. Muchas gracias por estas iniciativas de también ante la virtualidad, ante la pandemia, ante toda esta crisis que viene ya hace tiempo, hay que, como la reverencia que tenés, la capacidad de transformar todo y en eso buscar, digamos, la manera de poder acercarnos a los jóvenes a través de la virtualidad es sumamente importante porque nos has mostrado una vez más que es importante la palabra, es importante poder debatir, importante formarnos, que es lo que siempre nos estás inculcando, que hay que empezar a discutir con los compañeros y compañeras la política, ¿no? Poder entender que ese es el camino de poder transformar todo este sistema que nos viene oprimiendo constantemente a todos, ¿no? Entonces creo que
celebramos estas instancias, te agradecemos, te amamos mucho, sos nuestro ejemplo de poder seguir profundizando y no tenerle miedo, porque eso sos vos. Vos no le tenés miedo al poder, no le tenés miedo a los medios hegemónicos, no le tenés miedo a la oligarquía y nos transformas todo eso en lucha para que nosotras sigamos tu camino y el camino de todas las madres. Te amamos, te mandamos un fuerte abrazo desde San Luis, aunque sea virtual, y sumamente agradecida por esta convocatoria. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Yo también quería compartir las palabras de Alejandra, muy buenas reflexiones hizo la compañera, y decirte, Eve, que sos ejemplo de lucha y una luz siempre, frente a tantas generaciones aplastadas por el neoliberalismo, frente a tanta Hace ausencia del 44, Estado. casi 45 que estoy en la calle. Sos una Voy a genia, una cumplir fortaleza 93, tenés y a los una 93 vida. tuve que aprender a usar esto. Sos como las plantas. Que no quería, pero bueno. Sos como las plantas. Tuve que aprender a que el usar. agua que te riegue sea la juventud, que acá está, Eve, y siempre vamos a contar No con me vos. doy cuenta que tengo tantos años, ¿sabes? No, sos una joven militante. No me doy cuenta. Chao, Te chicos. amamos. Chao, gracias, Eve. Abrazo.